Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de La Hora de Sueiro. Estamos aquí en el maravilloso restaurante Salamanca, que siempre nos deja el local perfectamente, nos atienden perfectamente y de vez en cuando, si nos olvidan, nos ponen hasta una tapita de jamón, que de momento se han olvidado. Tengo el honor y la suerte de que me acompaña la presidenta de la sociedad civil más importante que hay en Cataluña, la Sociedad Civil Catalana. Elda, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Para mí es no solo un placer, un honor, es un orgullo tenerte aquí a mi lado. Pues eres muy amable y yo aquí estoy muy cómoda y contigo ya sabes No, que hacemos muchas a cosas ver, juntos. pero primero te voy a poner un poquito incómoda. Quiero que voy a cortar un poquito el programa. El programa no iba así, porque iba a ser una serie de preguntas que hubieran sido cómodas para ti, pero esta no sé cómo te sentará. Yo estoy enfadado, muy enfadado, con TV3. Voy a decir una palabra fuerte, la asquerosidad que hicieron con lo de la Virgen del Rocío. Me ha enfadado. Entonces yo quisiera saber, más que como sociedad civil, eso no te lo voy a pedir, pero como persona, ¿qué te parece? Pues primero no me sorprende. En Cataluña llevamos muchos años en que hay una parte importante de la población que no respeta ni a las otras personas, ni a las creencias. Esto no es libertad de expresión. Eh, ¿Qué entendería una libertad de expresión? Esto es ir contra, por supuesto, andaluces, extremeños en otros momentos, cualquiera que no sea un catalán de lo que consideran ellos pata negra. Y entonces, en el momento en que deshumanizas a la parte de la población que no piensa como tú, pues se considera que todo vale. Para mí no se encuadra en la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es algo mucho más importante que esto. Tiene unas connotaciones siempre de respeto, de, de, no, de no tirar siempre hacia los mismos. Tampoco tiene nada que ver con el humor. Yo creo que es una muestra de lo que ha pasado con la Virgen, con este programa tan peyorativo, tan desgraciado sobre la Virgen del Rocío y sobre los andaluces también. Demuestra que ya no está. Esto no tiene nada que ver con el humor, tiene que ver con lo que unos presentadores son capaces de hacer cuando no tienen la capacidad suficiente para hacer un guión que tenga que ver con el humor, que tenga que ver con el humor dentro del respeto. Y en esta degradación que vivimos desde hace más de 40 años en Cataluña, pues todo vale. Está claro, sí, todo vale. Pues antes del 2017, todo vale después del 2017. Hay una impunidad que se ha instalado, pues al final tiene reflejo en TV3. Es lógico, llevan haciendo este, este programa a la contra de la mayor parte de los catalanes y de los españoles también. Pues no nos puede sorprender. No tiene nada que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con una limitada visión nacionalista de todos los que no somos los suyos somos enemigos y por lo tanto reos de cualquier cosa que se les ocurra. Coincides con mi opinión. A pesar de que yo soy gallego, yo soy un fiel amante de la cultura, de todo tipo de cultura. Y creo que es lo que más tenemos que respetar, la cultura. Porque es, así como las matemáticas son la base de casi todas las ciencias técnicas, la cultura es la base del comportamiento humano. Y un comportamiento
voy a decir también, vuelvo a decir una palabra un poco fuerte, un comportamiento tan inhumano como han hecho estos pseudo periodistas, hombre, me han puesto de muy mal humor. Para mí no es humor, es un contrahumor, puesto que me sacan de mis casillas. Bien, una vez escuchado tu forma de ver el tema, que coincide con el mío, vamos a por trabajo. ¿Me permites un Sí. segundo? Porque has dicho una palabra que coincide mucho con nuestros planteamientos, mío personal y de sociedad civil también, ¿no? Que en cuanto a la deshumanización de lo que el nacionalismo considera sus enemigos. Cuando se considera que cualquier persona catalana hablante es ciudadano de primera y todos los demás no lo somos, cuando el presidente Torra decide que somos o nos describe como bestias con forma humana, eso ya indica la deriva que se tiene. No nos puede extrañar que después unos presentadores, unos pseudoperiodistas, pues en la misma onda, pues incidan en unas descalificaciones tanto del tema religioso como de las propias personas, en este caso de Andalucía, a través del acento, que son inaceptables desde todo punto de vista humano, ciudadano, de respeto. O sea, coincido con esa palabra tuya, deshumanizan, sí. Bien, ahora vamos a, como antes dije también, vamos a hablar un poquito de sociedad civil. Sociedad civil catalana, yo os admiro, realmente os admiro. Os admiro y además soy socio, no sé si... que no me escondo en decir que soy socio. Pero, a ver, la gente que te va a ver, a mí me gustaría que tú como presidenta reelegida explicaras un poquito a dónde vamos los que somos de la sociedad civil. Pues te diría dos cosas. Porque es muy difícil de explicar, o sea, a mí a mucha gente me lo pregunta. Me dice, bueno, ¿y qué hacéis? Y yo, claro, yo le dije, yo, teatro. también, Pero, sí, no, en la asamblea la verdad es que no ponía cargo a disposición, o sea que no me reeligieron, pero sí es verdad que se aprobaron todos los puntos que llevábamos la Junta Directiva en cuanto al plan estratégico. El plan estratégico, que es hacia dónde vamos, hacia dónde continuamos nuestra trayectoria. No siempre estamos en la calle con pancartas, no siempre es el momento. Realmente cuando se sale a la calle de una forma tan activista es porque todos los otros sistemas han fallado, lo que pasó en el 2017, o sea, y ha pasado en otras ocasiones también. Nosotros queremos, por un lado, hay una parte de actividad que tiene que ver con nuestros socios, con nuestras carpas, con nuestra presencia pues en plataformas como Escuela de Todos, en la defensa del Estado de Derecho en el Tribunal de Cuentas por el tema de la malversación, en temas también culturales que pueden tener, la cultura sabemos que tiene poca cobertura incluso en medios, parece que no tiene, yo la he hecho en falta. Claro, y lo que tú hablabas antes precisamente es que la cultura crea vínculos y es lo mejor que podemos aportar los ciudadanos de todo el mundo a ese acervo común, como es la literatura, la escultura, la arquitectura, la música, y eso nos une en un crisol de lo mejor de cada persona. En Cataluña, desde hace decenas de años, solamente hay una cultura, que es la cultura en catalán. No sé, total ostracismo. Perdona que te interrumpa. Desde hace varios años, yo creo que en Barcelona, como tú dices, hay una cultura, no, hay una contracultura. O sea, ahí me gustaría matizar esto, bajo mi punto de vista, que puedo estar equivocado. Pero yo, lo que están practicando, yo no le llamo cultura, yo le llamo contracultura.
ir a fastidiar las otras culturas. Y eso no es cultura. Claro, indudablemente hay una parte de contracultura, hay otra parte de bueno, pues escritores que pueden escribir pues muy bien en catalán, pero no solo ellos son cultura. Yo lo de cerrar fronteras, o sea, lengua propia de Cataluña, cultura propia de Cataluña, etc. Eso es lo más contracultura, como tú dices, que puede haber. Nosotros tenemos que estar orgullosos de las cosas que se hacen bien en catalán, en español, desde Cataluña, desde España, No, como que seres humanos. Hay una cultura catalana que la tienen, que prácticamente la van escondiendo, porque que es muy fuerte y muy buena. Es así que yo creo que sociedad civil podría potenciar esa cultura, no la que es vamos a llamarle la oficial, sino esa otra que efectivamente es cultura y que hay gente muy culta, muy buenos escritores, que además escriben en catalán, porque no van a escribir en catalán si es su idioma. O sea, sí, la contracultura, que estábamos hablando antes de la contracultura, es lo que excluye a cualquier forma de expresión que no se atenga a lo que en Cataluña el nacionalismo marca como la cultura catalana. Eso, aparte de absolutamente injusto, es empobrecedor. Yo en estos últimos, a través del ciclo de literatura española, literatura catalana en dos lenguas, pues he ido aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y los ridículos que hemos hecho pues en ferias como la de Frankfurt, etcétera, cuando se ha llevado pues a 100 escritores, todos escritores en lengua catalana, como si llevar 100 personas dijera pues que la cultura catalana en catalán es superior a las demás. En cambio se encontraban que cuando llegaban pues decían, oiga, pero y Ruiz Zafón, que falleció evidentemente, pero en su momento, ¿no traen ustedes a Ruiz Zafón, una persona conocidísima que ha vendido? No, porque escribe en español, y se quedaban pues como nos quedamos todos, ¿cómo pueden no contar con los mejores? Y es un orgullo que determinadas personas que viven en Cataluña pues puedan aportar su categoría no solamente humana sino profesional, como escritores, como cineastas, como músicos, como cantantes, como una Montserrat Caballé, como dramaturgos, como puede ser Albert Boadella. Y esto tiene que ser para nosotros una forma de es que lo es, es que lo es. De hecho, es una riqueza cultural claro, de España. En este momento pues se considera a Gaudí que nadie se ha metido en si hablaba catalán o español en su casa, pero como atrae a tantísimos turistas y vale la pena, porque eso es cultura, la arquitectura, es religión también, es la Sagrada Familia. Ahí no se le han puesto pegas porque parece que pone a Cataluña, pone a Barcelona en el mapa, ¿no? Pero todo lo demás, aunque pudiera aportar, queda absolutamente relegado. Ahora, precisamente este año hemos premiado, justo antes de Sant Jordi, entregaremos el primer premio Sant Jordi Sociedad Civil Catalana a Albert Boadella, Me parece muy bien. que es una persona que no solamente ha defendido, no ahora después de la transición, sino mucho antes, todo lo que son los valores de la libertad e indudablemente de la cultura con C mayúscula, y que no es apreciado, bueno, es que se ha apreciado aquí en Cataluña, pues ya se sabe que los nacionalistas más exacerbados, bueno, pues la han tomado con él está pues no pudiendo representar muchas de sus obras en Cataluña por esa exclusión automática que se hace desde la administración catalana de todo lo que no sea lo que ellos consideran cultura, que ellos consideran arte, que ellos consideran política. Es una manera cerrada, ombliguista de ver las cosas. Lo malo es que en todo eso nos obligan a todos los demás a seguir o por lo menos a ceñirnos a determinados postulados que si te los saltas te lleva pues a la muerte civil, como hemos visto en muchos casos, como sería el caso de Albert Boadella, un caso clarísimo de muerte civil por expresar sus ideas de libertad. Bien,
hemos hablado un poquito de cultura. Ahora vamos a hablar un poquito de libertad. El segundo tema más, para mí, de los más importantes. Sociedad civil defiende, bueno, primero quiero que le aclares a todo el mundo que sociedad civil es transversal. O sea, políticamente no vamos a llamar, como estamos casi en Semana Santa, que la hemos dejado hace muy poquito, vamos a decir, comulgamos con todo tipo de política. Siempre y cuando estas políticas, bueno, dilo tú, que sí, eres la presidenta. Efectivamente, es una entidad plural que además esa pluralidad nos obliga constantemente a tener esa visión, no diré de tolerancia, pero sí de respeto a las ideas, siempre y cuando estén dentro de un marco que nos hemos dado los propios españoles, que es el marco de Estado de Derecho democrático que propugna nuestra Constitución, muy mayoritariamente votada en Cataluña, más que en ningún otro sitio de España. Entonces, dentro de ese marco, sin esa seguridad jurídica, ni hay libertad. Si no hay libertad, desde luego, tampoco hay progreso, hay inseguridad, que es donde estamos ahora desde hace ya años. Con esa pluralidad nos obliga a trabajar dentro de un denominador común para todos los que estamos dispuestos en el mundo constitucionalista, por llamarlo de alguna manera, a trabajar dentro de ese marco. Ese marco lo que dice fundamentalmente es, dentro de la ley podemos hablar de todo, fuera de la ley no puedes hablar de nada, no puedes sentarte ni a jugar a cualquier juego de naipes con unas reglas determinadas. Si alguien se sienta y dice, bueno, pues yo jugaré con 2 naipes más en lugar que tú, y si no, pues rompo la baraja. Bueno, pues en ese momento no te puedes sentar con una persona que no está jugando en las mismas condiciones que estás jugando tú. En Cataluña eso es continuo. El gobierno nacionalista de la Generalitat continuamente, durante 45 años, ha estado empujando para que o se utilizan sus propias reglas o no se atiene a las reglas que nos marca el Estado de Derecho a todos los demás. Eso lo único que ha traído es pobreza, fuga no solamente de empresas, fuga de talento, fuga de cualquier persona que tenga una mínima interés y coherencia en vivir dentro de los parámetros de respeto, de confianza, de respeto en el Estado de Derecho. Eso crea la decadencia en la que estamos en Cataluña. O sea, aquí llega la gente a Barcelona y dice, ¿qué pasa con Barcelona? Una ciudad pujante, cosmopolita, en que se ha convertido. Era la más cosmopolita de Era España. la más cosmopolita, con diferencia. Y ahora no lo es. No. Y estamos hablando de Barcelona, ni te cuento ya lo que son, pues Gerona, que es donde yo vivo, en un pueblo pequeño, y todo lo que pasa ahora, que si hay comisarios políticos en los colegios, etcétera, eso no es nuevo. Eso hace 35 años ya se preguntaba a los niños que hablaban en su casa. A mí me han llamado la atención en la calle, en los supermercados, etcétera, diciéndome, ¿y tú por qué hablas en español? Habla en catalán. Cuando me han asaltado mi casa, tampoco es del 17, es anterior. O sea, esto no es de ahora, lleva cultivándose desde hace décadas. Y si hemos llegado hasta donde hemos llegado, primer culpable indiscutiblemente son los partidos nacionalistas. Son perversos. El nacionalismo, no las personas, pero el nacionalismo es perverso y nos lleva a donde estamos. Pero si no se les hubiera permitido llegar hasta donde están, no estaríamos en esta situación. ¿Y sociedad civil qué hace? Pues nosotros lo que intentamos de todas las maneras posibles, es decir, ¿cuál es la opinión? No tenemos cadenas de ningún tipo, porque ni nos subvencionan ni los partidos políticos, ni las entidades, ni tenemos una parte de nuestros recursos viene de socios, como es tu caso, otras de personas pues que donan para diferentes proyectos o para mantener lo que es la estructura de sociedad civil, etcétera. O sea que
cuando voy a hablar, porque interlocución, afortunadamente sí tenemos interlocución pues con todos los partidos políticos constitucionalistas y nos reciben con agrado y nos escuchan, pues les llevamos pues informes que redundan en la injusticia de lo que está pasando en Cataluña, pues no solamente en cuanto a la lengua en las escuelas y la educación, pero también en la administración. También hemos visto en el ámbito de la sanidad lo que ha pasado con el interrogatorio de esta enfermera gaditana. Sí. Otra vergüenza. Claro, no nos debe sorprender. O sea, un Estado totalitario, nacionalista, utiliza sistemas absolutamente fascistoides, como os podía haber utilizado en la Primera Guerra Mundial en sus inicios. O sea, normal. O sea, hay un comisario político, las leyes que aplican para los demás se las saltan porque ellos tienen la impunidad de que encima después pues o ya me indultarán o tampoco entraré en la cárcel porque se pedirá que se reduzca mi pena para que no tenga que entrar, etc. Pues eso es un caldo de cultivo para que las personas que estamos por la ley, por el orden, por el progreso, veamos que nuestros derechos se ven conculcados. ¿Qué hace sociedad civil? Aparte de no romper esos vínculos, tenemos que tener vínculos. Somos catalanes, somos ciudadanos igual que ni mejores ni peores que todos los demás. Vamos a convivir aquí, entre todos tenemos que hacer la mejor Cataluña. O sea que fomentar esos vínculos que se hacen a través personalmente pues de relaciones, etcétera, a través de otras entidades que también tienen esa influencia sobre la sociedad. Hacemos informes documentados sobre el efecto, por ejemplo, de la lengua en el fracaso escolar y lo que esto significa después para unas personas. Estamos hablando de personas, quizás lo que aportamos desde la sociedad civil y sociedad civil catalana en cuanto a lo que me corresponde a mí es poner el foco sobre las personas, sobre el ciudadano, el que es soberano en España. Las decisiones las tomamos todos los españoles como personas, como ciudadanos. Ese interés que a veces hay por parte de los partidos políticos de llamarnos personas cuando hemos de votar y olvidarse de que somos sus votantes, pero somos sobre todo personas después de que hayamos emitido el voto, eso nosotros con la interlocución que tenemos con ellos lo vamos recordando. Muchas personas me dicen, bueno, ¿y tú cómo puedes ver si tiene efecto o no lo que estáis diciendo, ¿no? Pues a veces se ve por declaraciones, no ha de ser inmediatamente después, pero se puede ver por declaraciones de determinados políticos, dices, bueno, por aquí parece ser que nos han escuchado. Otras veces, pues porque lo que aportamos tiene que ver también pues con algunas de las propuestas que se hacen desde los partidos y bueno, muchas de ellas pues, se desechan porque no son interesantes. Para mí, ¿no? El termómetro más fiable es mirar cuánto se enfadan los contrincantes políticos. Cuanto más se enfadan es que lo voy haciendo mejor. Sin ninguna duda. Ahora, por ejemplo, nosotros prestamos, sociedad civil invita a los candidatos a la alcaldía de Barcelona, de partidos constitucionalistas, hacemos una entrevista, preguntan a nuestros socios, etcétera. Esto en los próximos días lo verás que saldrá publicado. Pues sí que me complazco en decir que las cabezas de todos estos partidos están dispuestos a venir a nuestra sede a que se les hagan estas entrevistas porque creen que tenemos un determinado peso en lo que es la sociedad civil. Entre todos, que estamos propugnando que el Ayuntamiento de Barcelona no caiga en manos ni de Junts per Trias, ni de Junts per Maragall, ni Esquerras, clarísimamente. Hemos de ser fuertes. Los constitucionalistas nos gustarán más unos, nos gustarán más otros, pero lo que es segurísimo, el objetivo de sociedad civil es que no gobierne un partido nacionalista ni en el Ayuntamiento de Barcelona, ni en la Generalitat. Lo tenemos mal, ni en los porque las encuestas nuestras
del instituto, a los no constitucionalistas les da muy poquito, muy poquito. Perdón, me he equivocado. A los constitucionalistas les da muy poquito, muy poquito. El único que, según parece ser, va a entrar va a ser el PP. Porque ni Valens llega, ni Ana Grau tampoco llega, Ciudadanos. O sea, Vox, si llega también va a ser muy justito, o sea, creo que no va a llegar, porque están todos en un 4 algo y se necesita un 5. El único que pasa un poquito de 5 es el PP. Sí, de todos modos... Por eso te digo que lo tenemos bastante sí, mal. de todos modos, el mejor posicionado dentro del constitucionalismo sería el Partido Popular. Socialista. No, pero y es si que ahí podemos... ahí podríamos discutir, porque, a ver, ¿hasta qué punto es constitucionalista o no? Porque ahí está, el Partido Socialista son dos partidos realmente. Son el PSOE y el PSC. El PSC, hombre, constitucionalista, anda un poco flojito. El baremo, o sea, yo diría dos cosas. Los dos partidos de gobierno que ha habido en España son Partido Popular y Partido Socialista. Eso es indudable. Y de momento sigue habiendo un bipartidismo bastante fuerte con terceros en liza, que a veces es uno, a veces es otro, que también son fuertes, pero estos dos son los que han gobernado. Estos dos son los que han tenido la responsabilidad de pactar con Convergencia en su momento, o con Esquerra Republicana, como están haciendo ahora, si nos circunscribimos al movimiento en Cataluña. ¿Qué hubiéramos querido? Sin ningún género de dudas, pues que para los temas más importantes se hubieran puesto de acuerdo los dos partidos. Seguimos propugnando esto, seguimos pidiéndose a los dos. Son partidos que indudablemente, con toda legitimidad, los dos quieren gobernar. Tendrían que tener, bueno, pues más en cuenta al ciudadano y no venderse de manera tan barata, y sobre todo no vendernos a nosotros, que siempre somos los que acabamos perdiendo, los constitucionalistas en Cataluña, porque cuando se blanqueaba a Jordi Pujol de Convergencia como si fuera un partido constitucionalista, que no lo era. Su programa 2000 claramente habla de nacionalizar Cataluña e ir hacia la deriva independentista. Yo no lo he visto ni en el Partido Popular ni lo he visto en el Partido Socialista que propugnen salir de España, salir de la Constitución, del marco constitucional, etc. Eso es innegable, vamos. Pero pues por eso, o sea, no tengo ninguna duda de que igual me lo preguntan sobre otros partidos. Oye, no, es que este está en la extrema tal, y ¿cuándo ha dicho este partido que no acataría las sentencias de los tribunales? Aclaro, porque a lo mejor me expliqué mal. Indudablemente, yo le tengo mucho respeto a toda la lucha social que ha llevado el Partido Socialista. Le tengo mucho respeto y además se la reconozco. Lo que pasa es que últimamente, la gente que estamos en la calle, al pie de la calle, nos da esta sensación de que no se acaban de definir del todo. A mí son estrategias políticas de los partidos. A mí me parece que si se hubieran definido del todo los dos partidos mayoritarios desde el minuto 1 de la transición, no estaríamos donde estamos. O sea, las cesiones continuas, esto no es negociación, eso es cesión continua a cambio de unos votos en el Congreso de los Diputados. Y a veces se llamaba, pues, Pacto de Majestic, y a veces se ha llamado Gobierno Frankenstein, y a veces se llama de todo. Pero la verdad es que hay cesiones, siempre pensando que al nacionalismo se le puede contentar. El nacionalismo no se le puede contentar, se le tiene que vencer. Nunca. Y entonces cuando esto lo entiendan, que parece que 45 años después, y después de una guerra mundial, y después de la invasión de Ucrania, y después de toda una serie de cosas, pues sigue habiendo personas en los partidos políticos que creen que el nacionalismo se le puede contentar de alguna manera. Nacionalismo no se contenta, es insaciable hasta que estás metido en su propio corralito
y de ahí no te muevas. Y como no queremos estar, yo creo que el ansia de libertad de la mayor parte de los ciudadanos impedirá que ni en Cataluña ni en España acabe gobernando un nacionalismo como tenemos nosotros ahora en Cataluña, pues seguiremos luchando. A ver, llevamos 45 años por las cesiones de los partidos de gobierno. En el momento que los partidos de gobierno se pongan de acuerdo en decir hasta aquí llegaron las aguas, ya no cedemos más, Cataluña tiene que volver a ser una parte de la España democrática y respetuosa con el Estado de Derecho. Y por lo tanto, la única manera para que eso pase es que democráticamente no gobierne un partido nacionalista totalitario en la Generalitat, ni en las alcaldías, ni... Aquí yo le doy la razón a un paisano mío. España es un país bipartidista. Entonces, lo que pasa es que la deriva de estos tiempos nos ha llevado a ser los partidos depender mucho de los partidos no constitucionalistas. Entonces, como depende de ellos, tienes que, si quieres conservar el poder, pues tienes que pactar con ellos. Y no hay más. No, sí, es legítimo, lo entiendo, pero eso no quita que en el momento de escoger con quién pactas determinadas cosas, podrías escoger a unos o a otros, y cuantos más fuerte sea sean los partidos, la representación de los partidos constitucionalistas, pues más posibilidades habrá de no tener que pactar con una Esquerra Republicana, porque por lo menos tendrás alguna opción de pactar con otros partidos. Sí. Bien. Eso es lo que proponemos. Vamos a dejar la política, sí. Porque además me parece que como somos transversales, vamos a dejarla. Además, bueno, hasta aquí, claro. Hay otra cosa que me tiene a mí un poco comido el seso, y es la palabra sumar. Pues ahora está de moda, la tiene la suma por España aquí, sí. La suma de la Yolanda, etcétera, etcétera, etcétera. Sumar. Creo recordar, me corrige si estoy equivocado, que Sociedad Civil hizo una vez un esfuerzo, no sé cómo está ahora este tema, de coger todos estos grupos y hacer como una asamblea de grupos, vamos a llamarle minoritarios, porque para la sociedad civil son grupos minoritarios. ¿Cómo está este tema? Porque yo lo veo que está muy parado o que no... Pues hay una cosa importante, a veces las personas me dicen, oye, no, ¿por qué no os unís todas las entidades que seríais más fuertes, etcétera? Pues, de otras cosas, porque sí creemos absolutamente en la libertad para poder escoger. No todo el mundo quiere estar bajo el mismo paraguas. Es como si dijéramos, oye, ¿por qué no ponemos a todos los partidos políticos en el mismo grupo? Pues bueno, pues hay unos que piensan de una manera, otros que piensan de otra. Básicamente podemos tener unas cosas en común, que es lo que nos une. Pero es que la sociedad es transversal. Pues no es, exactamente. Y no vamos a ser nosotros los que vayamos a decir, no, tú bajo mi paraguas, tú bajo... No. Hay muchas entidades. Hace como aproximadamente unos 2 años y pico, desde Sociedad Civil, invitamos a todas las entidades constitucionalistas en Cataluña a una reunión en un hotel. Bueno, nos reunimos aproximadamente, pues éramos 35 de todos los tamaños y unos más especializados en unas cosas, otros más generalistas, unos menos plurales, otros más plurales, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos trabajar de ahora en adelante? Y acordamos que en función de los proyectos que fueran saliendo, pues nos uniríamos. Esto básicamente era saber quién estaba dispuesto a trabajar, quién hay, quién no hay, no, pues a mí me interesa o a mí no me interesa. Por ejemplo, de ahí surge lo que es la plataforma Escuela de Todos. En finales del 21 sale la sentencia del 25%, rápidamente la Generalitat dice que no va con ellos, como todo lo demás, las sentencias aquí no se cumplen y no pasa absolutamente nada. Pero sí que una serie de entidades, los que más habían trabajado
el tema pues era el Impulso Ciudadano y Asociación Escuela Bilingüe, que en su día también habían sido, tanto Pepe como Ana, etcétera, habían sido parte de sociedad civil, y en su momento pues decidieron que potenciaban estas entidades, pero otras, nosotros, 12 entidades más, dijimos, bueno, pues vamos a aportar lo que podamos entre todos para conseguir que se cumpla la sentencia del 25% en Cataluña. Bueno, pues eso, las entidades seguimos siendo cada una de nosotros, de nuestro padre, de nuestro padre y de nuestra madre, pero sí que ponemos en común nuestro esfuerzo. No estamos mirando si tú estás poniendo más o el otro está poniendo menos, cada uno con sus capacidades, y llevamos adelante este tema. No solamente esto, sino que además nos damos cuenta que el problema de la lengua existe en Valencia, existe en Baleares, y que a través de la lengua no es un problema solamente de la lengua, es todo el adoctrinamiento que hay ahí, es una conculcación de derechos fundamentales. Y que nosotros podemos aportar pues la experiencia que tenemos en Cataluña con lo que ya ha pasado. Desgraciadamente somos los más, entre comillas, avanzados en el desastre del no respeto al artículo 3 de la Constitución sobre la lengua. Nos juntamos, ahora somos 20 entidades de diversas comunidades en España, y trabajamos juntos. Esto yo creo que es cómodo para todos, porque hay determinadas cosas que podemos trabajar juntos, enriqueciéndonos unos y otros, pero cada uno desde su punto. Esto es lo que trajo la mesa cívica, desde donde viene todo. Otros proyectos los hemos trabajado también, como son pues, determinadas acciones en determinados colegios profesionales, etcétera, que pueden ser pues, más cercanos a unas entidades o menos a otras. Sí, pero la gente de la calle tenemos la sensación, y me alegra saber que estoy equivocado, pero tenemos la sensación de que estáis disparando a todo lo que se mueve, pero cada uno por su lado. Y yo digo, si todos somos constitucionalistas, si todos nos gustaría que España fuera una católica, apostólica y romana. Es una metáfora. Pero veo que no va el tema así. Es que en lo principal, incluso a nivel de partidos políticos, a nivel de entidades, hay unos básicos. Esos básicos son los que podemos acordar. Después, cada uno tiene su manera de trabajar, o te daré un ejemplo. En Cataluña nuestro estatuto marca la conjunción lingüística en cuanto a la educación con el español y el catalán en el colegio. Esto es nuestro estatuto. El estatuto de Valencia, en Valencia, puede considerar, desde luego no tienen la conjunción, y puede haber libre elección de lengua. Entonces, ni tenemos a los valencianos defendiendo lo que tiene que ver con el Estatuto de Cataluña, ni nosotros nos podemos meter con el tema de los valencianos, pero sí que aprendemos los unos de los otros y nos vamos a los básicos. El básico es, ojo, lo que te puede acabar pasando a ti, qué nos está pasando a nosotros, y sobre todo, todos tenemos muy claro que la sentencia, sea la que sea, la puedes recurrir, pero cuando es una sentencia firme hay que cumplirla. Esto es lo que nos pone de acuerdo. Después hay unos que pues pueden ir por libre elección de lengua, otros por conjunción, otros por otras cosas, pero no es disparar cada uno a lo suyo, sino, por supuesto, legítimamente tienen sus intereses, creen que esto es mejor en lugar de otra propuesta, y nosotros lo que hacemos es ceñirnos a lo fundamental. Me parece increíble que en un Estado democrático de derecho como es España estemos hablando que lo fundamental es que se cumpla una sentencia. O sea, increíble que tengamos que tener entidades civiles trabajando para hacer un trabajo que no se está haciendo desde la administración. Hay otra cosa que también me la pregunto muchas veces. Cataluña, bueno, Barcelona, vamos a hablar de Barcelona. Barcelona tiene entidades de toda España. Está la Casa de Murcia, por un lado, la Casa de Madrid por otro, los centros gallegos por otro, los centros de andaluces por otro, etcétera, etcétera. O sea, si tú coges las regiones de España, ves que en Barcelona hay centro de todas las regiones.
¿os habéis planteado como sociedad civil el dar unas charlas en esos centros que sé que seríais muy bien recibidas? Pues te diría dos cosas. Se ha planteado, se ha hecho, y una cosa que parece tan obvia, y no daré nombres, pero que parece tan obvias, el ser bien recibidos, pues no en todas las situaciones es igual. O sea, a nosotros nos parecería que sí, pero el poder de la Generalitat, el poder de las subvenciones, el poder de la administración es Pero muy me grande. dijiste antes que, nosotros no. Efectivamente. No, pero hay entidades que sí necesitan tener una serie de subvenciones o ser bien vistos por las administraciones. No es tan fácil. Esto yo lo hablé con alguna entidad y con gente del ayuntamiento, o sea, porque es un tema que me quise informar. ¿Sabes qué subvención es la que suele dar el ayuntamiento a estas entidades? 500 euros. Sí, es que Estamos hablando de 500 euros. No estamos hablando solamente de 500 euros. Estamos hablando de que pues tú necesites renovar un permiso para unas mesas en la terraza y lo tengas o no lo tengas. No, pero claro, no solamente cuando hablamos de lo que es la administración y el poder de la administración, no es que te lleguen 500 o no, es que te favorezcan o te dejan de favorecer con justicia, además, o sea, pero al estar todo en la misma mano y a ver la impunidad que hay, pues se decide, volviendo al tema de la enfermera gaditana, sin ningún derecho acaba habiendo un tema en el que hay un representante de la Generalitat que solo habla en catalán, etcétera. Pero tiramillas, ¿y quién les va a toser? ¿Quién le va a decir nada? Nadie. Pues igual aquí. O sea, nos pasa a nivel internacional. Nosotros hay cosas que pueden no salir en prensa, etcétera, pero nos reunimos con diplomáticos en Madrid, con cónsules, etcétera. El dinero que se gasta la Generalitat de Cataluña para lo que llaman acción exterior, que a veces es en el exterior, pero mucha es aquí también. Es inmenso. Es inmensa. Es inmenso. Es inmensa. Y muchas veces... Y es el tuyo y el mío y el del cámara. Evidentemente. Y es un chorro de dinero que si fuera agua no tendríamos agua en España para todo el mundo. Absolutamente. Entonces dices, bueno, nosotros a medida de nuestras posibilidades sí que vamos dando, no es que sea un contrarrelato, sino un relato de la realidad de cuál es la situación en Cataluña y de Cataluña en España. Que deberían hacerlo las autoridades, por supuesto, la estructura, el Estado, y no solamente con un gobierno del PP, con un gobierno del PSOE, etc. Esto forma parte de la estructura del Estado español, de la defensa de la estructura del Estado español. No se ha hecho. No se hizo ni siquiera en el 2017, no se hace ahora tampoco, y parece que no, es que no tiene importancia porque nadie ha reconocido a Cataluña como una república, etc. Ahora mismo con Pere Aragonés hablando de que si va a poner en marcha el tema del referéndum y que la ley en Canadá, etc. Bueno, pues si no hay un contrarrelato, si no hay una posición firme y pública en los medios de los gobiernos de España, del que sea de turno en ese momento, si se infravalora la fuerza que tiene esta gente fuera, llegará un momento que ese gobierno amigo que no ha reconocido un gobierno de la Generalitat independiente, pero posiblemente sea más difícil convencerle de que es que un referéndum de autodeterminación en Cataluña no tiene cabida en nuestra Constitución. Bueno, explicarlo después va a costar mucho. El 1 de octubre es el segundo referéndum ilegal que había en Cataluña. Está claro que eso a nivel de la calle no se ha logrado. O sea, la idea todavía formará parte de la leyenda negra de España, lo que pasó el 1 de octubre. Más que lo que pasó, lo que se transmitió a través de los canales, pues evidentemente a través de TV3 y a través de todos los canales que estaban preparados desde el independentismo para dar una visión
al extranjero de lo que ellos querían que se viera que estaba pasando aquí, que no necesariamente se ajusta a la realidad en muchos de los casos, ¿no? Los 1000 heridos, etcétera. ¿Dónde están las fotos en los hospitales? ¿Dónde están? Todos tenemos gente en los hospitales que se les pidió que dieran una relación, aunque se haya caído fulanita por la escalera, pero tú di que han sido la policía. O sea, ¿dónde está el contrarrelato de esto? Pues nos va a pasar lo mismo con el tema del referéndum. Se empieza a mover todo el mundo para los partidos políticos, cada uno a lo suyo, que si el 28 de mayo, que si tal, que si cual, que si la presidencia de la Unión Europea, que tal, y al final nos encontraremos que vamos a tener que contrarrelatar una mentira, como es la que pondrán en marcha, en cuanto a un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña. Bueno, pues todas estas cosas, de una manera documentada, más documentada en unos casos, menos en otros, esas sensibilidades, esos matices que nosotros aportamos a los partidos políticos, pues es una parte del trabajo que hace sociedad civil. Y no solamente aquí, sino que hace Bruselas también, como cuando fuimos a ver a Reinders, como van otras entidades también a la Unión Europea, y decir, bueno, está claro que el gobierno de la nación no le interesa que venga una comisión a averiguar por qué no se está cumpliendo la ley en Cataluña. Es un demérito para España, pero si nosotros desde la sociedad civil y sociedad civil catalana al frente, sin ninguna duda, si lo que estamos defendiendo son la libertad y los derechos de todos los ciudadanos, pues sin mirar quién gobierna o deja de gobernar, tenemos que ir a todas las instancias que podamos a defender los derechos de esas personas, sin esas personas como podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Eso sin ningún lugar a dudas. Podríamos estar mejor de lo que estamos, sin ninguna duda. Vamos a esperar que los políticos también entiendan. A por ello, señora presidenta. A ver. A por ello. Con ayuda de todos, porque... Indudablemente la mía la tenéis, pero a por ello. Dos cosas podemos hacer cada persona que realmente crea en que debemos vivir en paz, en libertad y con las máximas garantías constitucionales y la igualdad de oportunidades. Una, indiscutiblemente, sociedad civil catalana se nutre fundamentalmente de sus socios, pues es asociarse. Es una cuota de 10 euros al mes, o sea que no, una cerveza y media. Quieta, parada. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, pues entonces, ahora sí, ahora toca, ahora sí toca. Despídete y pide por favor, no, porque no es un favor el que te hacen, es casi una obligación lo que tienen que hacer. Ahora sí es cuando tienes que pedir que la gente se afilie. Pues Santiago, si te parece bien, a través de tu canal y todas estas personas que te siguen y te siguen porque saben que hablas con el corazón y que además de darnos la posibilidad de explicarnos, sí que me gustaría pues no pedirle, porque no es una petición, sino dar la oportunidad a esas personas que no son felices con la situación que hay en Cataluña, porque consideran que no tenemos la libertad y los derechos fundamentales que deberíamos en una España democrática, pues que aporten. Hay mucha gente que dice, no, yo es que en la calle, yo es que no tengo tiempo, yo es que tal. Bueno, pues aportar a la sociedad civil 10 euros al mes es la cuota básica, entrando en la web societatcivilcatalana.cat. Es muy fácil hacerse socio, se pueden hacer donaciones, se puede hacer socio. Eso primero, es una oportunidad para ayudar. Esas personas que están en los chats diciendo, no, pues que yo esto no lo veo, pero qué barbaridad esto. Bueno, pues ayuda, colabora y entre todos acabaremos cambiando la situación en Cataluña. O sea que es una oportunidad para aportar al granero. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero y cambiaríamos la situación en Cataluña. Y eso redundará no solamente en nuestra tranquilidad, porque habremos hecho lo que tenemos que hacer, sino además en las oportunidades para nuestros hijos y nuestros nietos. Vivir en una situación en la que se conculcan los derechos de una parte mayoritaria de los ciudadanos
no es vivir en un Estado de Derecho, no es lo que queremos, no procede en un país como España. Muchas gracias. ¿A ti? Y ahora me toca a mí despedirme. Yo sí solicito a todas las personas buenas, a todas las personas sinceras, a todas las personas que les gusta dejar el mundo un poquito mejor de lo que está, la Asociación de Sociedad Civil Catalana. Lo dije al principio, lo digo ahora, lleno de orgullo, yo soy socio. Hasta el próximo programa.